Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este módulo de ciudades inteligentes. Conmigo vamos a pasar las ciudades inteligentes. Es un tema muy interesante, muy bonito para poder desarrollarlo. Hoy vamos a ver por lo menos una introducción, las bases de lo que vienen a ser las ciudades inteligentes, y eso va a ser de mucho respaldo para lo que están llevando en la maestría, porque ahora está de moda también el tema de la inteligencia artificial, del uso de datos o el Internet. Entonces eso tiene que ver mucho con este tema de ciudades inteligentes, ¿no? Para la mayoría va a ser la primera vez que van a ver algo de este tema. Seguramente debe haber muchos que ya han visto anteriormente algo de las ciudades inteligentes, pero el mismo nombre ya nos sugiere de qué se trata, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que una ciudad inteligente tiene mucho que ver con la tecnología, con la sostenibilidad y con la calidad de vida, ¿no? Vamos a ir viendo eso, desarrollando en esta clase y más aún en las siguientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es, voy a compartir esto, una introducción para poder ingresar a las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, si nosotros actualmente pudiéramos tener un panorama de lo que sucede en el mundo, sobre todo en la mayoría de las ciudades, sabemos que todas ellas, sin excepción, desde la más pobre hasta la más rica, en algún momento enfrenta ciertas crisis, ¿no? Entonces, actualmente, en el presente año, en el 2026, hay ciudades muy grandes y muy importantes que tienen algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, el hundimiento de las costas de Yakarta, de Shanghái o Houston, ¿no? Que obviamente tiene que ver, tiene el origen también por el cambio climático, pero también además por la sobreexplotación de agua subterránea, ¿no? Entonces eso va a originar esos cambios, ¿no? Y además muchas crisis en estas ciudades, ¿no? A esto también se va a sumar en algún momento las crisis de asequibilidad de vivienda, ¿no? No es fácil actualmente conseguir una vivienda o acceder a una vivienda, ¿no? En estas ciudades, ¿no? Además que hay alta inflación en otras ciudades también, como Nueva York o Teherán, ¿no? Y además aquella presión que constantemente hay, ¿no? Sobre la falta de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, agua y transporte, que es una de las cosas más importantes que tiene que gestionar una ciudad, ¿no? Tanto la dotación de servicios básicos y sobre todo el agua potable y la vialidad, ¿no? Es decir, el transporte, ¿no? Entonces, todo eso entra en crisis cuando no se gestiona de manera adecuada, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo hay nuevas tendencias actualmente que tratan de mejorar o de superar estas crisis, ¿no? A través de las nuevas tecnologías que están presentes en el mundo actualmente, ¿no? Y que nosotros manejamos de manera cotidiana, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Cuánto eso nos ayuda, ¿no? En la gestión, ¿no? De muchos elementos, por ejemplo, de servicios básicos o de vialidad, ¿no? Entonces hay que ser conscientes que se viene una gran crisis, ¿no? Actualmente y en los posteriores años, ¿no? Podemos mencionar como algunas de las crisis por planificación a lo que va del año 2025 y 2026 actualmente, ¿no? Podemos ver que hay hundimientos y además hay vulnerabilidad por el clima, ¿no? Ciudades como Yakarta o Shanghái sufren inundaciones crónicas y se van a hundir, ¿no? Es decir, presentan inundaciones debido a la extracción excesiva de agua, la presión de la infraestructura pesada, ¿no? El cambio climático que ya habíamos mencionado, y además porque también son zonas que se encuentran al bajo nivel del mar, ¿no? Entonces, esta es una crisis que también se puede gestionar o se puede evitar, pero actualmente se está presentando o está presente en muchas ciudades del mundo, ¿no? Nos toca mencionar también la crisis global de vivienda, aquella falta de planificación que ha limitado la oferta, que deja a millones de personas en asentamientos informales, o también el pagar alquileres demasiado elevados, ¿no?
Entonces, esa también es una crisis global, ¿no? La ONU nos dice que para el año 2050 más del 70% de la población mundial, es decir, unos 6.000 millones de habitantes, un poco más, va a vivir en áreas urbanas o en ciudades, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta este dato, ¿no? Porque va a influir demasiado, ¿no? Ahora la planificación no solamente es a la infraestructura, no a la distribución espacial, sino hay otras consideraciones que tenemos que tener, ¿no? Entonces, estamos actualmente en una crisis, ¿no? Global de vivienda, ¿no? No solamente en ciudades pequeñas, sino también en ciudades muy importantes. Otra cuestión que es muy importante y seguramente ya lo han visto, tiene que ver con la movilidad insostenible, ¿no? Aquella separación que tenemos entre zonas residenciales periféricas y las zonas centrales, ¿no? Es decir, donde uno va a su trabajo, ¿no? Entonces eso va a ocasionar que haya un congestionamiento vehicular, lo que a su vez trae contaminación del aire, contaminación visual, contaminación sonora, ¿no? Esto sumado a los largos tiempos o excesivos tiempos de viaje, ¿no? Todo eso influye, ¿no? En la calidad de vida, ¿no? Y hace que esta disminuya o se deteriore. Entonces, esto también es parte de la crisis que están empezando a vivir muchas ciudades, ¿no? Esto ya viene de hace años atrás, pero vemos que al crecer las ciudades, al haber ese cambio, ¿no? Y como dice la ONU, que hasta el 70%, en unos 25 años más, 70% más de la población va a vivir en ciudades, entonces hay que tomar en cuenta todo eso, ¿no? Porque eso va a traer justamente más crisis, ¿no? Si no se lo gestiona de manera adecuada, ¿no? También, hablando de la gestión del agua y saneamiento, aquel rápido crecimiento sin ninguna infraestructura adecuada va a provocar un desabastecimiento de agua, ¿no? Y falta de redes, ¿no? Es decir, de desagüe, ¿no? Alcantarillado, sobre todo en países que tienen economías emergentes, ¿no? O en países en vías de desarrollo, ¿no? Es muy importante. Podemos mencionar el caso de Ciudad del Cabo, que es una ciudad en Sudáfrica que al 2018 empezó a quedarse sin agua, ¿no? Esto debido muchas veces por el tema de los cambios climáticos, por el tema de que no llovía, pero también influye mucho la planificación o la gestión que se hace además del agua y el saneamiento, ¿no? Entonces, estamos frente a grandes crisis, o ya estamos en crisis en algunos lugares, ¿no? En nuestras mismas ciudades podemos ver, ¿no? Estos mismos problemas en nuestras áreas urbanas, ¿no? Falta de agua o la calidad del agua muy mala, el constante congestionamiento vehicular que vemos en nuestras ciudades, ¿no? La contaminación ambiental, ¿no? Y bueno, y otros problemas más, como dicen aquí, la crisis de vivienda. No solamente es algo local, no solamente es algo que sucede en Bolivia, sino que sucede en todas partes del mundo, incluso en las economías más grandes, ¿no? Entonces nos enfrentamos ante un panorama que si no hacemos algo a partir de ahora, esto puede agravarse, ¿no? Si bien uno planifica precisamente para evitar todo eso, pero con las tecnologías actualmente se puede hacer mucho más, ¿no? Podemos aprovechar toda la información con la que ahora manejamos, de la que ahora disponemos, ¿no? Y hacer una gestión mucho más eficiente, ¿no? Entonces, es ante esas crisis que empiezan a presentarse en el mundo y ante el panorama un poco desolador que nos dice la ONU, es que se empieza a hablar, ¿no? De ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades autosustentables, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poco hoy, ¿no? A manera de introducción, ¿no? Es decir, ¿qué es una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, es muy importante empezar tomando en cuenta todas estas crisis, ¿no? Que se presentan aparte de otras más, ¿no? Podemos hacer mención muchas más, ¿no? Pero lo vamos a resumir ahí, ¿no? Como lo que más sobresale, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos antecedentes, ¿no? Para poder ingresar ya
al tema de la ciudad inteligente, ¿no? Y estas ciudades inteligentes todavía no vamos a entrar a qué es una ciudad inteligente, ¿no? Cuál es el concepto, ¿no? Pero vamos a preparar el terreno para eso. Entonces, las ciudades inteligentes o Smart Cities, no importa cómo la denominemos, van a surgir como una respuesta, ¿no?, a la creciente urbanización, ¿no?, a esa necesidad de sostenibilidad que trae, que cuando no hay hemos visto los problemas que acarrea, ¿no? Y además a la búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no?, a través de la tecnología, ¿no? Es decir, en este caso ya vamos a hablar mucho, vamos a hablar bastante en las próximas clases de tecnología, ¿no?, de bases de datos, ¿no?, de equipos inteligentes. Entonces, ahora, a toda esa preocupación que se tiene, ¿no?, de gestionar de mejor manera la ciudad, ¿no?, de que ésta sea autosustentable o sostenible, se va a sumar el tema de la tecnología, ¿no? Y para ello se va a utilizar el Big Data, ¿no?, o la gestión de datos. Hablamos de datos inmensos, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente qué son estos Big Data, ¿no? Lo vamos a ver en todo el módulo. Además que con el auge de la inteligencia artificial, esto incluso se puede gestionar de mejor manera, ¿no? Ya que la interconectividad, ¿no?, como justamente como dice acá, ¿no?, para gestionar de manera eficiente todos aquellos recursos, reducir las emisiones, ¿no?, ya sea contaminación, emisiones de gases tóxicos, ¿no?, de ruidos, ¿no?, de basura, ¿no?, y además optimizar servicios públicos que van a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Entonces, esta ciudad inteligente es una respuesta, ¿no?, ante todo este panorama que empieza a presentarse, ¿no?, debido sobre todo al crecimiento, ¿no?, acelerado de las zonas urbanas, ¿no? Entonces, a partir de ahora y con todo el acceso que tenemos a la información, ¿no?, al internet, ¿no?, entonces vamos a poder obtener información muy importante para gestionar de mejor manera nuestras ciudades, ¿no? Entonces, eso como el origen, ¿no?, o la necesidad de crear o de pensar en una ciudad inteligente. Entonces, entre ellos tenemos algunas razones clave del surgimiento precisamente de estas Smart Cities. Con esto ya vamos a ir dándonos cuenta poco a poco qué es una ciudad inteligente, ¿no? Lo que busca es una gestión eficiente de recursos y sostenibilidad, ¿no? Es decir, se quiere reducir la huella de carbono, ¿no?, es decir, que la contaminación, ¿no?, y además gestionar de manera mucho más eficiente el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua potable, la generación de residuos sólidos, utilizando todos los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, esa es una de las razones para que surjan estas ciudades inteligentes, ¿no?, esa gestión eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a buscar a través de estas ciudades inteligentes, ¿no? Y también va a traer consigo la mejora de la calidad de vida, ¿no? Es decir, esta tecnología nos debería facilitar servicios públicos más rápidos y eficientes, ¿no?, lo que van a permitir a todos los habitantes ahorrar tiempo, mejorar el entorno, ¿no?, es decir, tener una mejor calidad de vida, ¿no?, siempre de la mano de la tecnología, ¿no? Entonces, una tecnología bien utilizada nos va a ayudar al momento de gestionar los servicios públicos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Esa es una de las razones también por las que surge esta idea de las ciudades inteligentes. La urbanización y el crecimiento poblacional, ¿no? Es decir, la población acelerada, ¿no?, de las ciudades, ¿no?, la concentración de personas en ciudades necesariamente nos obliga a buscar soluciones para el tema del transporte, para el tema de la seguridad, la salud, ¿no?, los servicios básicos, la convivencia. Entonces,
no podemos dejar que una ciudad crezca desmesuradamente y desatender, ¿no? El tema del transporte, el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Que viene a ser un problema, ¿no? De todas las ciudades, no solamente de las ciudades más pobres. Entonces, si vemos todas estas razones, todo esto que estamos viendo, nos justifica el pensar en una ciudad que puede ser mucho más inteligente, ¿no? Que puede solucionar todos estos problemas que se presentan, como les decía, en cualquier zona urbana, ¿no? No es exclusivo de las áreas de los países pobres o de las ciudades más pobres, ¿no? Todas tienen alguna debilidad. También se busca una eficiencia operativa, es decir, que ya se quiere utilizar aquellas tecnologías de información y comunicación, las famosas TICs, ¿no? Para transformar nuestras ciudades en entornos mucho más conectados y funcionales, ¿no? Entonces, ya manejando simplemente una aplicación, nosotros podemos, digamos, acceder, ¿no? a mejores espacios, ¿no? A mejores equipamientos, ¿no? Conectarnos en tiempo real a cierta información, por ejemplo, a la salud, ¿no? O alguna otra situación. Entonces, aquí ya se hace participar bastante a las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Es una parte fundamental de las ciudades inteligentes, como vamos a ver más adelante. Y quizás una de las cosas más importantes, de los aspectos más importantes, es la toma de decisiones basadas en datos. Es decir, los datos que todos los días se van recopilando, ¿no? A través de sensores, ¿no? Que recopilan datos y van a permitir a todos los gobiernos tomar decisiones apoyados en una mejor información, ¿no? Mientras más datos tiene una ciudad o accede a mayor cantidad de datos, puede tomar mejores decisiones, ¿no? Y ello se va a traducir en una mejora de la seguridad, ¿no? En una mejora del tráfico, de la vialidad, ¿no? Y una atención ciudadana en todo tipo de aspectos, salud, puede ser gestión, puede ser temas administrativos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que considerar que existe una gran base de datos que puede ayudar a que las ciudades gestionen sus servicios de mejor forma, ¿no? Entonces, es muy importante, es una parte fundamental de las ciudades inteligentes tener una gran base de datos, ¿no? Y por último, otra razón para el surgimiento de estas ciudades inteligentes tiene que ver con su adaptación al cambio climático. Como hemos visto en un principio, el tema de las inundaciones, ¿no? O el tema de la contaminación tienen que ver también con el cambio climático. Entonces, en muchas ciudades inteligentes lo que quieren es integrar la sostenibilidad, ¿no? Justamente para combatir los efectos de este cambio climático que va a seguir apareciendo, ¿no? Y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, ese también, ¿no? es otro punto donde va a tratar de solucionar o de gestionar de mejor manera las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces son varias razones, como vemos aquí, que nos justifican, ¿no? El pensar en una ciudad inteligente, una ciudad que sea sostenible, una ciudad que como decimos, que se gestione a sí misma, ¿no? Que piense, ¿no? Que tenga un cerebro, podríamos decirle así, ¿no? Entonces, estas son unas de las razones que surgen, ¿no? Y es un concepto nuevo el de las Smart Cities, ¿no? Es a partir de los 2000 es que empieza a pensarse, ¿no? En esta ciudad inteligente, ¿no? Y más aún con el auge de las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, y además las aplicaciones móviles, ¿no? Que tenemos aplicaciones móviles para realizar todo tipo de tareas. Algunos ejemplos vamos a verlos más adelante, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que ahora la tecnología va a jugar un papel muy importante, ¿no? En la planificación de las ciudades, ¿no? La información, ¿no? La recopilación de datos, ¿no? Que van a ayudar de alguna manera a reducir, ¿no? Todos aquellos problemas que tiene una ciudad. Entonces, los conceptos de ciudad planificada
y ciudad inteligente están relacionados, eso sí, no son diferentes, no son contrarios, no tienen contradicciones, ¿no? Están relacionados entre sí, pero tienen ciertas diferencias, ¿no? Entonces vamos a presentar algunas principales diferencias, ¿no? Para poder entender, ¿no? A través de la comparación, qué es lo que hace una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, seguramente ya han visto también algunos de estos temas, pero por ejemplo, en una ciudad planificada, es una ciudad diseñada y organizada según un plan maestro, ¿no? Que se lo hace previamente a su desarrollo o se lo puede hacer durante su desarrollo, ¿no? Entonces ahí se va a tomar relevancia en, por ejemplo, en la zonificación del uso del suelo, en la infraestructura, en la estructura vial o los corredores de transporte, todos aquellos espacios públicos y equipamientos, ¿no? Además que siempre toman en cuenta un control, ¿no? De un crecimiento urbano, ¿no? Es decir, el que siempre todas las ciudades tienen que tener, ¿no? A cierto tiempo, ¿no? A cierto plazo, ¿no? En una ciudad inteligente, bueno, es una área urbana que existe o de nueva creación, generalmente ya existe, ¿no? Pero la diferencia es que utilizan tecnologías digitales, una gobernanza basada en datos y la integración además de servicios que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida, ¿no? La eficiencia operativa y sobre todo la sostenibilidad. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Una parte de todo lo que tiene que tener una ciudad planificada también va a tener o va a utilizar tecnologías digitales, ¿no? Que eso es muy importante en las ciudades inteligentes, ¿no? Sin tecnologías digitales, sin acceso al Internet, por ejemplo, o a datos, no podríamos hablar de ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, esa es una primera diferencia, ¿no? En cuanto al horizonte de planificación, pues una ciudad planificada generalmente se hace con un diseño urbano a largo plazo, está concebido de arriba hacia abajo, obviamente por planificadores, arquitectos, el mismo gobierno, ¿no? Muchas veces se crean desde cero o se puede hacer una modificación, una replanificación, ¿no? de toda la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una ciudad inteligente? Generalmente lo que se quiere es modernizar o mejorar el tejido urbano mediante tecnología. También el mismo puede aplicarse a nuevos desarrollos, no necesariamente a ciudades que ya existan, sino a ciudades que están siendo planificadas, ¿no? Entonces el desarrollo va a estar impulsado sobre todo por autoridades gubernamentales o municipales, por proveedores privados, ¿no? o es decir, empresarios, y la participación ciudadana, ¿no? Siempre regidos a un programa específico. Entonces, en una ciudad inteligente va a ser muy importante la participación de diversos actores, no solamente las personas, las autoridades municipales, sino la sociedad en su conjunto, ¿no? Los empresarios privados, que son los que traen la tecnología, ¿no? Y bueno, diferentes actores que los vamos a ir viendo más adelante. En cuanto a las áreas de enfoque principales, pues en una ciudad planificada, la forma física, ¿no? Se toma énfasis en la forma física, la zonificación, el trazado de vías, los servicios públicos, ¿no? Las áreas o cinturones verdes, ¿no? La capacidad de infraestructura, es decir, que sea suficiente, ¿no? Ya sea en agua potable, alcantarillado, electricidad, ¿no? Y además en un orden espacial, ¿no? Para que este crecimiento de la ciudad planificada no sea desordenado, no sea caótico. En una ciudad inteligente, la infraestructura más importante va a ser la digital, ¿no? Es decir, hablando de sensores, de redes, de datos, plataformas de datos, servicios inteligentes, la gestión del tráfico, por ejemplo, el control de residuos, ¿no? Y otras mediciones. La gobernanza también, que va a ser a través de un gobierno electrónico, paneles de control en tiempo real y
sobre todo la participación ciudadana a través de aplicaciones que son los que van a ir alimentando la base de datos que se necesita en las ciudades inteligentes, ¿no? Esa Big Data de la que hemos mencionado en un principio, ¿no? Entonces, la ciudad inteligente se va a mezclar con una ciudad planificada, va a utilizar su misma infraestructura, no tiene que crearse desde cero, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, en todo caso, ¿no? Alguna pequeña diferencia entre una ciudad planificada y esta ciudad inteligente. En cuanto al rol tecnológico, en una ciudad planificada, la tecnología es secundaria, ¿no? Se va a hacer un mayor énfasis en el principio del diseño urbano, en la ingeniería civil o la infraestructura convencional, es decir, los servicios básicos, equipamientos, ¿no? Por lo menos hasta hace algún tiempo la tecnología no era lo más importante, ¿no? Mientras que en una ciudad inteligente la tecnología va a ser el principal facilitador, ¿ya? Es decir, el Internet de las cosas, los sistemas de información geográfica, la inteligencia artificial, ¿no? Todas aquellas plataformas que se encuentran en la nube, los centros de mando. Es la tecnología la base fundamental de una ciudad inteligente, ¿no? Obviamente siempre se va a basar en la estructura que tenga la ciudad planificada, ¿no? Pero la ciudad inteligente viene a completar todo eso, ¿no? Y sobre todo en datos, en las de colección de datos, ¿no? Y ahora, como está muy de moda, la inteligencia artificial, ¿no? Que actualmente está con muchas ventajas, ¿no? Y se copia una información y además la puede analizar de manera mucho más fácil que antes, ¿no? Entonces, en cuanto al rol tecnológico, esas son las diferencias, ¿no? Pero que vienen a complementarse. En cuanto a sus métricas de rendimiento, bueno, una ciudad planificada está evaluada según la conformidad con el uso del suelo, la suficiencia de la infraestructura, la habitabilidad del entorno construido y el cumplimiento de su plan maestro, ¿no? Mientras que en una ciudad inteligente se mide por la eficiencia del servicio, es decir, por ejemplo, la disminución del tiempo de viaje o de transporte o de traslado de un lado a otro, una resolución más rápida de las quejas, ¿no? Es decir, ya no hay que esperar mucho tiempo, la optimización de todos los recursos, tanto energía eléctrica como agua potable, ¿no? Y también la transparencia de los datos y los índices de satisfacción ciudadana, ¿no? Entonces, se va a medir una ciudad inteligente por la eficiencia que tiene en su servicio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el modelo de gobernanza? En una ciudad planificada, generalmente, como les decía anteriormente, está planificada y ejecutada por autoridades de planificación, ¿no? Es decir, por el mismo gobierno o gobierno central, ¿no? Por corporaciones de desarrollo, ¿no? Que tienen un amplio control del sector público, ¿no? Entonces, eso es porque se requiere también una gran inversión, ¿no? del área pública, ¿no? De los gobiernos, de las autoridades. En una ciudad inteligente es un modelo de múltiples partes interesadas, ¿no? Es decir, son varias personas o sectores que intervienen, ¿no? Los municipios o gobiernos locales, ¿no? Aquellas agencias estatales, van a también participar los proveedores de tecnología privados, es decir, empresa privada, los grupos ciudadanos, todos aquellos grupos ciudadanos que tengan acceso al Internet, obviamente, y los vehículos de propósito especial comparten funciones. Muchos modelos hacen hincapié en asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, vamos a ver que son varios pilares que integran la ciudad inteligente, ¿no? Y esa es la diferencia con una ciudad planificada, ¿no? Una ciudad planificada depende más de las autoridades, ¿no? O algunos sectores de desarrollo. En una ciudad inteligente depende de todas las personas que viven en la ciudad, ¿no? Incluso la misma sociedad, los mismos ciudadanos son la base fundamental de una ciudad inteligente, ¿no? Cada acto que una persona realiza o cada acción no se va a traducir en un dato que va a ir a llenar una gran base de datos, ¿no? Llena de información que con esa información
se va a poder mejorar los servicios, ¿no? Se va a mejorar, bueno, diferentes elementos, ¿no?, de la ciudad. Y la financiación. En una ciudad planificada, esta está financiada mediante presupuestos públicos generalmente, venta de terrenos, inversiones públicas, ¿no?, y también a través de la contribución de promotores inmobiliarios. Mientras que una ciudad inteligente es una combinación, ¿no?, de subvenciones gubernamentales, ¿no?, fondos municipales, inversiones privadas, ¿no?, muchos contratos de colaboración público y privada, ¿no? Entonces, es más, participan mucho más elementos, ¿no? Es decir, no solamente es un presupuesto público, ¿no?, sino que mucho capital privado va a participar también en una ciudad inteligente. En una ciudad planificada, en cuanto a las inversiones típicas, pues encontramos un diseño en cuadrícula. Vamos a encontrar sectores con zonas netamente industriales, otras zonas específicamente residenciales, ¿no?, redes de vía principales, ¿no?, toda la estructura vial que acompaña a la ciudad, ¿no?, parques y áreas verdes, corredores de transporte totalmente planificados. En una ciudad inteligente, aparte de todo lo que ya existe en una ciudad planificada, vamos a contar con semáforos inteligentes, con circuitos cerrados de televisión y cámaras, ¿no?, además que detección de incidentes, ¿no?, es decir, esto precisamente a través de las cámaras, ¿no?, alumbrado público inteligente, gestión de activos basados en SIG, ¿no?, y otros más, ¿no?, todos aquellos que responden a una demanda, ¿no?, además de aplicaciones para ciudadanos, ¿no? Entonces, todo lo que es, generalmente todo lo que es relacionado con lo digital o con lo tecnológico, es lo que tiene una ciudad inteligente, ¿no? Y no está, y esto, digamos, se basa o se construye sobre la ciudad planificada, ¿no? No es contradictorio, ¿no? Tiene su relación, ¿no? Entonces, es otro tipo de infraestructura, ¿no?, que tiene que ver con una recolección de datos, ¿no?, una toma de información, ¿no? El plazo para que tenga un impacto en una ciudad planificada, los impactos visibles son a lo largo de años o décadas, ¿no?, a medida que se va construyendo el tejido, ¿no?, el tejido físico, ¿no?, de la ciudad, del área urbana. En una ciudad inteligente, muchos beneficios, como por ejemplo la optimización del tráfico y otros servicios digitales, van a aparecer rápidamente tras la implementación de un sistema, ¿no? Entonces, los impactos más significativos en el comportamiento y la equidad van a tardar más en manifestarse, ¿no? Sin embargo, es más rápido, los resultados son más inmediatos, ¿no? Y eso es debido a que se gestiona mucha más información, ¿no? Se trabaja con información, ¿no? Entonces, es algo que quizás no es tan tangible como en una ciudad planificada, ¿no?, que nosotros podemos ver la construcción de calles, de manzanos, el crecimiento, ¿no?, de la ciudad, ¿no? En una ciudad inteligente se trata más de servicios, ¿no?, de comportamiento humano, ¿no?, y de optimización, ¿no?, y de gestión justamente de todos aquellos servicios que componen una ciudad. En cuanto a los desafíos de equidad e inclusión, en una ciudad planificada existe el riesgo de exclusión, ¿no?, si la planificación ignora los asentamientos informales y los medios de subsistencia, ¿no? Los planes maestros pueden desplazar o marginar a grupos vulnerables. En una ciudad inteligente, el riesgo de brecha digital, los servicios benefician a los residentes conectados. Y esto requiere también políticas paralelas de inclusión social, conectividad más accesible, interfaces en idiomas locales, ¿no?, y además un diseño participativo, ¿no? En todo caso, pues es más abierto, ¿no? Todos podemos tener mucho más acceso, ¿no?, a la tecnología, ¿no?, en una ciudad inteligente, ¿no? Eso es a manera de comparar, ¿no? A grandes rasgos,
lo que es una ciudad planificada y lo que es una ciudad inteligente, ¿no? No son conceptos diferentes, más bien se complementan, ¿no? Una ciudad inteligente puede construirse a partir de una ciudad planificada, ¿no? Porque le da más importancia a la información, a la obtención de datos, ¿no? Y eso va a ayudar a que la ciudad planificada mejore, ¿no? En sus servicios, mejore en todos los aspectos que tenga, ¿no? Entonces, algunas otras características que podríamos indicar en resumen, en una ciudad planificada, en cuanto a la infraestructura, esta es tradicional, esta es analógica, lo que hablábamos, y en una ciudad inteligente la infraestructura se trata de lo digital, de estar conectados, ¿no? A través entre todos nosotros, a través del Internet, ¿no? En cuanto a los datos, en una ciudad planificada o convencional no existen datos o son muy pocos. No hay una recopilación de datos, ¿no? De las actividades, ¿no? Que se realizan en la ciudad. Mientras que una ciudad planificada es la base de la toma de decisiones. Es decir, es la parte fundamental, es el pilar fundamental de una ciudad inteligente, ¿no? Es la recopilación de datos, de los datos que todos van produciendo, ¿no? A lo largo en un día nomás se pueden producir millones de datos e información, ¿no? Y eso va a ser importante, ¿no? En una ciudad inteligente porque ayuda a gestionar de mejor manera todo tipo de servicios, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, en una ciudad convencional es baja, más que nada enfocada en el cumplimiento, mientras que en el Smart City es alta, ¿no? Está enfocada en objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En cuanto al transporte, la característica que más salta a la vista en una ciudad convencional es el congestionamiento, ¿no? Es una ciudad congestionada, sobre todo en horas pico. En una ciudad inteligente, el transporte viene a ser más eficiente, ¿no? Es decir, de alguna manera se va a gestionar mejor, ¿no? Y se va a liberar, ¿no? Y en cuanto a la gestión en una ciudad convencional o planificada, la administración es generalmente burocrática, ¿no? Lleno de papeles, ¿no? Y donde se pierde mucho tiempo, ¿no? Esperando que salga un trámite, ¿no? Que este tenga resultados, hay que volver varias veces, ¿no? Entonces, eso va a afectar de sobremanera la calidad de vida, ¿no? Vemos, hay gente muy estresada en la administración pública, ¿no? No solamente los que trabajan ahí, sino también los usuarios, ¿no? Mientras que en una ciudad inteligente esto ya es más colaborativo, es tecnológico, todo se hace a través de aplicaciones, ¿no? Simplemente estar conectados y con eso podemos realizar nuestras gestiones respectivas, ¿no? Entonces, se trata de que todo esto mejore la calidad de vida y gestione además de mejor manera los servicios, ¿no? que tiene nuestras ciudades, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto más o menos esa comparación, ¿no? Entre lo que es un área, una ciudad planificada, lo que se considera en la planificación y lo que considera una ciudad inteligente, ¿no? No son contradictorios, más que nada son complementarios en todo caso. Se puede planificar y al mismo tiempo pensar también en una ciudad inteligente, ¿no? Es más, ahora la tendencia es esa, ¿no? Que todas las ciudades que hay se vuelvan inteligentes, y eso vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿no? De cuáles son ciudades inteligentes y cómo gestionan algunos de sus servicios, ¿no? Entonces, cualquier ciudad que nosotros conocemos puede convertirse en una ciudad inteligente. Obviamente hay que ver también la situación en la que se encuentran en cuanto a infraestructura, a servicios básicos, pero el trabajo con los datos o la recolección de datos puede ayudar a mejorar toda esa situación, ¿no? Entonces, va a ser muy importante a partir de ahora tomar en cuenta el tema de la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto ya esa comparación, algunos antecedentes, vamos a ver, o vamos a tratar de armar algún concepto, ¿no? de lo que es una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, para eso empezaremos primero por entender de manera separada
¿no? Algunos conceptos que vamos a manejar constantemente en las ciudades inteligentes, ¿no? Podemos empezar por inteligente. ¿Qué significa inteligente? ¿Qué es inteligente, no? Bueno, hay varias definiciones de inteligente, pero podemos decir que inteligente es la persona o entidad dotada de capacidad de entender, asimilar, procesar información y utilizarla para razonar, resolver problemas complejos y aprender de la experiencia. Esto implica adaptabilidad, implica el uso práctico del conocimiento, la toma de decisiones eficiente y la capacidad de pensar en modo abstracto. Entonces, eso es lo que hace cualquier persona, ¿no? Cualquier persona es inteligente simplemente porque entiende, ¿no? Porque asimila, porque va a procesar y analizar información, ¿no? Y de esa información va a sacar algún resultado, ¿no? Va a obtener alguna solución y eso además le da experiencia, ¿no? Entonces, pensemos eso, no solamente que una persona puede hacer eso, ¿no? Sino también, en nuestro caso, una ciudad puede ser inteligente también, ¿no? Si de algún modo hacemos una comparación con una ciudad inteligente que se basa en este caso en datos, ¿no? Y esos datos los va a procesar toda esa información, ¿no? Y con eso va a sacar conclusiones. Entonces, podemos decir que inteligente es la persona o en este caso la entidad que puede procesar esa información, ¿no? Y puede sacar conclusiones, ¿no? Entonces, y además va a utilizar, ¿no? Para su provecho, ¿no? Para sacar algún beneficio, ¿no? Entonces es importante entender qué es inteligente, ¿no? Luego podemos hacer referencia a la tecnología. La tecnología es aquella aplicación ordenada de conocimientos científicos, técnicas y herramientas que nos ayudan a resolver problemas, ¿no? También nos ayudan a satisfacer necesidades humanas y transformar nuestro entorno, ¿no? Más allá de los dispositivos digitales, engloba procesos, habilidades y artefactos que van a mejorar la calidad de vida y facilitan tareas cotidianas. Entonces la tecnología también es una parte muy importante, ¿no? de nuestras ciudades inteligentes. Van a ser nuestra herramienta que nos va a ayudar a solucionar problemas, ¿no? Y además, como dice aquí, satisfacer nuestras necesidades humanas. Y por lo tanto nos ayuda a transformar nuestro entorno, ¿no? A mejorar nuestro entorno. Entonces, no solamente van a ser nuestros dispositivos digitales, ¿no? Nuestro celular o computadora, ¿no? Sino todas aquellas habilidades, ¿no? Que de algún modo van a repercutir en una mejora de calidad de vida, ¿no? Entonces, la tecnología a partir de ahora juega un papel muy importante en nuestras ciudades, ¿no? A través de la tecnología es que nosotros estamos conectados, ¿no? Sin los celulares, sin los chips famosos, no podríamos hacer las tareas que actualmente hacemos, ¿no? No nos podríamos imaginar volver hace 50 años y sin celular o sin computadora, no sé qué podríamos hacer, ¿no? Quizás sería muy diferente, aunque ya lo hacían, antes lo hacían, ¿no? Pero ahora es parte de nuestra vida la tecnología y es fundamental que nosotros aprendamos a manejarla de mejor manera, ¿no? Y a sacar un buen provecho de ella. En cuanto a la eficiencia, la eficiencia es aquella capacidad de alcanzar un objetivo o resultado deseado, utilizando una menor cantidad de recursos posibles, ¿no? O en todo caso maximizando los resultados con los mismos recursos. Se centra en cómo se hace algo, optimizando procesos, tiempo, dinero y además materiales para evitar desperdicios. Entonces, ahora, si eso lo llevamos a la ciudad, a una ciudad inteligente, pues eso es lo que se busca, ¿no? Una eficiencia que nos permita utilizar o planificar, ¿no? Organizar de mejor manera nuestros recursos y maximizar aquellos resultados, ¿no? Entonces, mucho se habla de eficiencia, ¿no? En el tema de las ciudades, ¿no? Y eso es muy importante. Si una ciudad no maneja bien los datos o la tecnología, tampoco va a manejar bien la eficiencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que una ciudad sea además sostenible,
¿no? Para que reduzca tiempos, ¿no? Para que reduzca la contaminación, ¿no? Para que distribuya de mejor manera los servicios, optimice tiempos, entonces la eficiencia es muy importante, ¿no? También la calidad de vida, este es un concepto multidimensional y además subjetivo, ¿no? Que va a reflejar un nivel de bienestar físico, también mental, emocional, ya sea de una persona o de un grupo de personas, una comunidad, ¿no? Y que puede estar influenciado por factores materiales, ambientales o de salud. Entonces, esto tiene que ver mucho con la satisfacción personal, con el entorno, con aquella capacidad de realizarse o de realizar su propio potencial, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos cuando planificamos de la calidad de vida, ¿no? De mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? De los habitantes, ¿no? Generalmente los discursos políticos también hacen referencia a la calidad de vida, ¿no? Entonces, nosotros podemos lograr la calidad de vida, se puede lograr la calidad de vida a partir del entorno, ¿no? En este caso, de la ciudad, ¿no? De nuestra área urbana, ¿no? Y eso hacemos creando eficiencia, ¿no? Eficiencia en el servicio, en la distribución de recursos, ¿no? En no estar parado horas haciendo un trámite, ¿no? En poder disfrutar de mejor manera de nuestro tiempo. Todo eso va a repercutir en la calidad de vida, ¿no? El ya no estar atascados en el tráfico también va a mejorar la calidad de vida. Entonces, eh, el, tomar en cuenta todo esto repercute ya en una mejora de la calidad de vida, ¿no? Perdón. Y la sostenibilidad, que es muy importante, ¿no? En cualquier ciudad, ¿no? En este caso, la sostenibilidad entendemos como la capacidad de satisfacer las necesidades actuales, es decir, ya sean sociales, económicas, ambientales, ¿no? Etcétera, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que puedan satisfacer las suyas también. Entonces, se basa en el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente e incluso el mismo bienestar social. Entonces, como vimos al principio, este problema de sostenibilidad es muy grave, ¿no? En muchas ciudades, ¿no? No pueden cumplir, no pueden manejar sus recursos, se les empieza a acabar el agua, ya no tienen espacio de crecimiento o no tienen la capacidad de generar más infraestructura, ¿no? No hay viviendas, ¿no? Eso repercute, ¿no? De mala manera, ¿no? Repercute en todos los aspectos, ¿no? En la calidad de vida, en la eficiencia. Entonces es muy importante que una ciudad sea sostenible, ¿no? Y eso va a una ciudad sostenible que satisfaga las necesidades actuales y además pueda satisfacer las necesidades a futuro también, ¿no? Entonces, y además tomando en cuenta el cuidado del medio ambiente, que es muy importante para lograr esa sostenibilidad y esa calidad de vida, ¿no? O bienestar social, ¿no? Entonces, como vemos, todos estos conceptos van de la mano y todos van a aportar entre sí, ¿no? Para lograr un mejor resultado, ¿no? Es decir, en este caso, una mayor eficiencia, una mejor calidad de vida, basado en la información, ¿no? En la tecnología, ¿no? En los procesos que nosotros seguimos, ¿no? Entonces, eso es muy importante y a partir de ahí, y con estos conceptos, vamos a poder tener una mejor idea de qué es una ciudad inteligente. Creo que ya todos entendemos o ya sabemos qué es una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, hasta aquí creo que conocemos ya, o ya podríamos decir, ¿no? Qué significa ser una ciudad inteligente. Entonces, el término ciudad inteligente o Smart City, depende de la bibliografía que estén consultando, proviene de la evolución de conceptos distintos como ciudades digitales,
y sostenibles que aparecieron a finales del siglo XX, popularizándose masivamente allá por el año 2009, ¿no? Y este término ha sido impulsado por empresas tecnológicas como IBM, ¿no? Y además instituciones para definir ciudades o ciudades, perdón, que utilizan la tecnología, los datos, ¿no? Y la innovación para optimizar servicios. Y eso lleva a una mejora de la sostenibilidad y la calidad de vida. Entonces, es un término reciente, ¿no? El concepto de ciudad inteligente, ¿no? Prácticamente desde hace unos cuantos años atrás, ¿no? Que se empieza a manejar este concepto, ¿no? De ciudad inteligente. Y es lo que se busca actualmente, ¿no? En la planificación, ¿no? No dejar de lado la tecnología, ¿no? Que ahora es muy importante y es parte de nuestra vida. Una ciudad inteligente, una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, incorpora tecnologías de la información y comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Entonces, quizás ya engloba muchas cosas, ¿no? Este concepto, ¿no? Para empezar, habla de las personas que son el centro del desarrollo, ¿no? Y son el centro porque de alguna manera todas las personas son las que empiezan a llenar, si queremos así, la base de datos, ¿no? Una base de datos va a ser la reunión de información, ¿no? Que genera todas las personas o todos los habitantes de una ciudad, ¿no? Y en base a sus costumbres, a las actividades que realizan, ¿no? A su movimiento, ¿no? Entonces ya podemos entender cómo funciona, ¿no? Y a partir de eso interpretarlo y dar soluciones, ¿no? Entonces las personas vienen a ser este centro del desarrollo de la ciudad inteligente, ¿no? Pero además esto se hace incorporando tecnologías de la información y comunicación, ¿no? En esta gestión urbana, ¿no? Todas estas tecnologías que van a ser las que van a recolectar toda esa información, ¿no? Y todos esos datos, ¿no? Y justamente esos datos van a ser nuestras herramientas para formar un gobierno que va a utilizar un gobierno que tiene que ser eficiente y que además maneje a través de esto procesos de planificación, ¿no? Una planificación que ya es colaborativa, ¿no? Y que tiene mucho de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, una ciudad inteligente ya es una ciudad donde participamos todos, ¿no? Podemos ampliar también diciendo que una ciudad inteligente es aquella, ¿dónde está el mapa? Es aquella que utiliza tecnologías digitales, utiliza datos y nuevas formas de gobernanza para mejorar la eficiencia urbana, la sostenibilidad y la calidad de vida. Entonces, aquí hemos visto que ya ingresan esos conceptos de los que hemos hablado en la anterior diapositiva, ¿no? Inteligente, tecnología, eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida. Entonces, en resumen es eso, ¿no? Una ciudad inteligente, voy a repetir nuevamente, una ciudad inteligente es aquella que utiliza tecnologías digitales, datos y nuevas formas de gobernanza para mejorar la eficiencia urbana, la sostenibilidad y la calidad de vida. Entonces, podemos decir en resumen que eso es una ciudad inteligente, ¿no? Y va a valerse mucho o en gran medida de los datos, ¿no? De las tecnologías digitales y de la recolección de datos generados por todas las personas que habitan el área urbana, ¿no? Como veíamos, no existe una única definición de ciudad inteligente, pero sabemos que tiene que ver con los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? La inteligencia, la eficiencia, la calidad de vida, etcétera, ¿no? Entonces no hay una sola definición de ciudad inteligente. Esto todavía es un concepto en construcción. Seguramente a medida que avance la tecnología, a medida que las redes de internet o la recolección de datos, ¿no? O la inteligencia artificial avance, seguramente que se van a ir aplicando muchas cosas más, ¿no? Este concepto no se cierra ahí, no termina.
Entonces, a medida que avanza la tecnología, es posible que vayamos agregando muchas cosas más, ¿no? Entonces, no hay un concepto definitivo de ciudad inteligente, ¿no? Esto lo seguimos construyendo, ¿no? Es un tema relativamente nuevo, ¿no? Y que ha surgido a partir del auge de las tecnologías digitales, ¿no? Sobre todo y últimamente la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender, que no es un concepto cesado, que todavía está en construcción y que nosotros también podemos interpretar, ¿no? Una ciudad inteligente en base al conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? Con lo que hemos visto ahora ya podemos describir de mejor manera qué es una ciudad inteligente. Y sí, también, eso sí, hay que decirlo, ha tenido mucha influencia del sector privado. Empresas como IBM o Cisco en Estados Unidos han tenido también que ver con el término de ciudad inteligente, ¿no? Con el proponer o impulsar este tipo de ciudades, ¿no? Porque son empresas que tienen que ver también con la recolección de datos, ¿no? Con los big data que vamos a ver más adelante. En esencia, una ciudad inteligente integra infraestructuras, servicios y ciudadanos a través de tecnologías de la información y comunicación, las famosas TICs, para optimizar el funcionamiento urbano y fomentar un desarrollo sostenible e inclusivo. Entonces, eso es, podríamos incluir eso más, ¿no? A la ciudad inteligente, ¿no? El fomentar un desarrollo sostenible e inclusivo también, ¿no? Entonces, todo esto se hace, ¿no? Todo esto se hace con una participación masiva, ¿no? De los ciudadanos, ¿no? De los habitantes, ¿no? Que son, a fin de cuentas, los que van a proporcionarnos los datos suficientes o la información suficiente para con eso procesar y planificar y adoptar medidas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, la ciudad inteligente integra todo aquello, la infraestructura que existe, los servicios y además a la gente, ¿no? A través de esas tecnologías de información, ¿no? Las famosas aplicaciones también, ¿no? El celular, ¿no? Que todo el tiempo pasamos conectados a un teléfono, ¿no? Entonces toda esa información se va a ir recolectando, ¿no? Entonces más adelante en otra clase ya vamos a ver cómo se procesa información, dónde va, cuáles son los centros de procesamiento. Es algo que tiene que ver mucho más con la tecnología, ¿no? Este tema de las ciudades inteligentes es multidisciplinario, ¿no? No es solamente un profesional que va a participar en esto, son varios profesionales, varios campos, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, eso podemos decir en conclusiones, ¿no? Lo que es una ciudad inteligente, ¿no? Y lo que integra una ciudad inteligente. Espérenme un segundito, por favor. Bien, entonces vamos a hablar un poco de los objetivos de una ciudad inteligente. Entre los varios objetivos que tiene, uno de ellos es dar respuesta a los retos planteados en las ciudades desde el desarrollo tecnológico. Es decir, a partir que empieza a intervenir la tecnología, ¿no? a integrarse con las ciudades, pues esto tiene que dar una respuesta, ¿no? Y a todos esos retos que nos plantea, ¿no? El desarrollo, pues el avance tecnológico en todas las ciudades, ¿no? Además, promover el desarrollo de la tecnología y soluciones dentro de una visión común de la ciudad inteligente. Ese es otro objetivo, ¿no? Y facilitar también el avance de la sostenibilidad de las ciudades y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entre varios objetivos que tiene, ¿no? Ya hemos visto también otros que tiene, ¿no? Aparte de estos, ¿no? Y de presentar también áreas de actuación en las que se desarrollarán los elementos tecnológicos presentes en la ciudad del futuro, ¿no? Aquí hablamos de una ciudad del futuro, ¿no? Que
va a ser, digamos, una ciudad mucho más desarrollada, ya sostenible al 100%, ¿no? Hablamos de una ciudad que se autogestiona, ¿no? Que seguramente ya a través de inteligencia artificial se va a regular a sí misma, ¿no? Hay muchas posibilidades, ¿no? Como les decía anteriormente, no está cesado el concepto de la ciudad inteligente y seguramente en el futuro podemos hablar de ciudades ya súper inteligentes, ¿no? O que se gestionan mediante inteligencia artificial, ¿no? No sabemos actualmente a dónde se va a llegar eh, con el avance tecnológico que tenemos, ¿no? Pero tenemos que entender un poco cómo va evolucionando la tecnología hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? Entonces esa tecnología que va a permitir que actualmente podamos contar con ciertas herramientas, ¿no? Entonces, para entender con mejor claridad qué significa una ciudad inteligente, debemos hacer un breve recorrido por la historia y cómo las revoluciones industriales han sido la base fundamental del desarrollo de las urbes y su funcionamiento, ¿no? Desde la aparición de las mismas hasta su posterior crecimiento y complejidad funcional. Entonces, ha sido la tecnología de algún modo, a partir de las revoluciones industriales, las que han originado en mayor cantidad, ¿no? Los centros urbanos, ¿no? Sabemos que es así y a partir de ahí, una vez que empieza la tecnología con la primera revolución industrial, pues ya no se detiene, ¿no? Entonces, vamos a considerar, depende de la bibliografía que consultemos, algunas consideran 3 revoluciones industriales, otras nos dicen que ya estamos en la cuarta, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso por cada una de ellas. Y vamos a o tomar en cuenta, en este caso, 4 revoluciones industriales, ¿no? Una que se da en el siglo XVIII, otra a partir del siglo XIX, otra en el siglo XX y la última a inicios del siglo XXI, ¿no? Cada uno tiene ciertas características, pero que tienen que ver de sobremanera con el avance tecnológico, ¿no? Entonces, si hablamos de la primera revolución industrial, podemos dar una fecha aproximada, digamos, del siglo XVIII, a partir de 1780, es donde se toma en cuenta, ¿no? la revolución industrial, ¿no? Antes de eso, las condiciones eran distintas, ¿no? Antes de la invención, por ejemplo, de la máquina de vapor, que todos sabemos que la máquina de vapor es el gran símbolo de la revolución industrial, ¿no? A medida que se inventa la máquina de vapor, se aceleran procesos de fabricación, ¿no? De transporte, entonces es una revolución, ¿no? Y de algún momento empiezan a originarse las fábricas, ¿no? Lo que, además que se empieza a trabajar con el hierro y el acero, ¿no? Que era de bajo costo, lo que también va a influir en la creación de maquinaria, ¿no? O demás herramientas, ¿no? Por tanto, eso va a influir en el transporte, ¿no? En el ferrocarril, ¿no? Que era el medio de comunicación más importante, y otras producciones mecánicas, ¿no? Justamente las maquinarias, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empiezan a cortar las distancias, ¿no? Se deja de lado un poco el caballo por el ferrocarril. Este consigo trae el proceso, y un proceso acelerado, porque se puede llegar más rápido de un lugar a otro y por lo tanto empiezan a aparecer centros urbanos. Es muy conocido como el ferrocarril, por ejemplo, ha acelerado el desarrollo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y el ferrocarril también tiene mucho que ver, ¿no? En el desarrollo de las ciudades. Como les decía, se acortan las distancias o los tiempos de viaje, no se puede trasladar ya grandes cantidades de material de un lugar a otro, ¿no? Y es quizás el punto de partida donde empiezan a crecer las ciudades, ¿no? Los centros urbanos, ¿no? Entonces el hombre deja el campo o deja la cosecha para ir a trabajar en las fábricas, ¿no? En las nuevas fábricas que van apareciendo, ¿no? A partir desde el siglo de finales del siglo XVIII. Luego podemos considerar una segunda revolución industrial que comienza en la década de 1870, es decir, 100 años más, casi 100 años más y un poco, ¿no? A finales del siglo XIX, donde aparece la electricidad,
¿no? La iluminación eléctrica, ¿no? Y eso influye también en la conformación de una ciudad, ¿no? Es decir, antes de eso se iluminaba con velas o con gas, ¿no? A partir de la invención de la electricidad, las cosas cambian, ¿no? Las maquinarias también cambian, las herramientas, ¿no? Se crean también líneas de montaje, ¿no? Para facilitar la construcción o la fabricación, ¿no? En masa, ¿no? Entonces eso acelera también el proceso de producción y también empiezan a integrarse las telecomunicaciones, ¿no? En el teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, poco a poco ya empieza a la tecnología a apoderarse de la ciudad, ¿no? Eso va a repercutir también en el desarrollo de los centros urbanos, ¿no? Si bien en la primera revolución, la invención de la máquina de vapor y el ferrocarril acortó las distancias de viaje, ¿no? Pues en este caso, en la segunda revolución, a partir de la invención de la electricidad, entonces empieza a mejorarse la calidad de vida también, ¿no? La fabricación en masa, ¿no? Y además el teléfono, cada vez se empiezan a cortar más las distancias, ¿no? Ya no se tarda días en enviar un mensaje, sino es ya en minutos uno recibe un mensaje. Las ciudades ya no quedan inmersas en la oscuridad, sino que con la electricidad pues ya empieza a aparecer también la vida nocturna, ¿no? Entonces eso va a influir de cierto modo también en cómo se desarrollan, ¿no? Las ciudades y los hábitos de las personas, ¿no? Entonces, nuevamente, en esta segunda revolución industrial, la tecnología influye en el desarrollo de las ciudades, ¿no? En este caso, en la calidad de vida, en las costumbres, ¿no? De las personas, ¿no? Y acorta las distancias no solo de espacio, sino también de tiempo, ¿no? Y de comunicación. Eso justamente, existe una rápida urbanización de las ciudades, ¿no? Un crecimiento acelerado, ¿no? Luego, en una tercera revolución industrial, nuevamente, casi 100 años después, también en la década de 1960, con la aparición de los microchips, ¿no? Y el auge de la electrónica y la computación, empieza una nueva revolución industrial. Aparece el Internet, ¿no? Que inicialmente no era masivo, ¿no? Se inició como un experimento, ¿no? Y bueno, también la producción empieza a ser automatizada, ¿no? Y aparecen las megaciudades, ¿no? Acelera el crecimiento, si bien ya venían creciendo las ciudades, pues empiezan a crecer de manera más rápida, ¿no? Pero lo que más llama la atención aquí es ya la invención de la computadora, ¿no? La aparición de estos microchips, ¿no? Y un Internet que aún está en inicios, ¿no? En sus comienzos, ¿no? Pero que ya poco a poco va a ir acelerando, ¿no? en su utilidad, ¿no? En su función, ¿no? Acá era simplemente para el uso de unos cuantos, ¿no? Todavía no era uso diario ni para cualquier persona, ¿no? Pero a partir de aquí la tecnología empieza a acelerar, ¿no? El crecimiento de las ciudades y nuevamente influye en nuestros hábitos también, ¿no? Ya con equipos electrónicos como las computadoras o, bueno, las radios que ya existían, ¿no? O la televisión, ¿no? Muchos diferentes medios de comunicación, ¿no? Que empiezan a aparecer, ¿no? O que se consolidan en muchos casos, ¿no? Que ya existían, pero empiezan a consolidarse, ¿no? Entonces eso ocasiona esta tercera revolución industrial. Y por último, ya en la época presente, ¿no? En este siglo, a partir de los 2000, muchos nos indican que estamos ya viviendo una revolución industrial, la cuarta revolución industrial, donde ya están en auge las supercomputadoras, ¿no? Ya son computadoras más rápidas, que procesan información o mayor cantidad de información, ¿no? En tiempos récord y ocupan cada vez menos espacios, ¿no? Los celulares empiezan a aparecer, que son como mini computadoras
que empiezan a gestionar información y también recolectan información, diferentes tipos de datos. Estamos viviendo el auge de la inteligencia artificial, ¿no? Todavía está esto en un inicio, no sabemos hasta dónde nos puede llevar, ¿no? Y aquí es donde aparece, ¿no?, el concepto de ciudades inteligentes. Es decir, hemos tenido que seguir todo un proceso a través de 3 revoluciones industriales hasta llegar acá, donde ya podemos decir que cada ciudad tiene inteligencia propia, o es lo que se busca, ¿no?, que una ciudad sea inteligente, no se gestione o se autogestione a sí misma, ¿no? En principio lo harán, digamos, las computadoras, algunos operadores, ¿no? O personal capacitado, ¿no?, que interprete toda esa información, ¿no?, y que de algún modo nos dé algunas respuestas, un resultado, ¿no? Y posteriormente ya será la misma inteligencia artificial la que nos dé las respuestas, ¿no?, las soluciones al caos, ¿no?, al tráfico, etcétera, como ya se hacen en algunos casos, ¿no? Entonces podemos decir que estamos en una cuarta revolución industrial, ¿no? Estamos en el pleno nacimiento o auge de esta revolución industrial, y tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, todo este proceso que ha tenido que seguir la tecnología, ¿no?, y cómo ha ido influyendo, ¿no?, en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta, y que ahora se trabaja con datos, ¿no? Es decir, siempre se han manejado datos, pero nunca en la manera abundante y rápida como se hace ahora, ¿no? Antes solamente se utilizaba para estadísticas, ¿no?, o para alguna otra situación, ¿no? Pero ahora ya la cantidad de datos que se generan y se gestionan es muy grande, ¿no? Y esto es lo que nos va a ayudar, ¿no?, a poder crear ciudades más sostenibles, más eficientes, con mejores calidades de vida, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, ya tenemos vehículos autónomos, ¿no?, eléctricos, entonces que se manejan incluso con satélite o con GPS, ¿no? Entonces ya vemos que la tecnología ya está presente y además en muchos casos se apodera, ¿no?, de algunas actividades. Entonces, eso podemos decir de la cuarta revolución industrial y cómo influye, ¿no?, actualmente en el desarrollo de nuestras ciudades, ¿no?, y cómo ha ido mejorando en cada revolución, ¿no?, cómo ha ido apareciendo distintos procesos tecnológicos, ¿no?, y cómo influye también en los hábitos de las personas, ¿no?, y en las costumbres, y seguramente van a seguir apareciendo más, ¿no? Entonces, eso como evolución, ¿no?, de la tecnología, ¿no?, cómo ha ido desde la primera revolución industrial, ¿no? Ya en los últimos años podríamos hablar a partir del 60, que es donde vemos la tercera revolución industrial, que tiene que ver, ¿no?, con la aparición de la computadora, como les decía, ¿no? Y también se empieza a hacer los primeros análisis urbano a partir de algunos modelos de simulación, ¿no? Apenas cuando se estaba originando el Internet y, digamos, se estaba mejorando o dando los primeros pasos en la computación, ¿no? En la década de los 80 también se empieza a la digitalización de ciudades, ¿no?, como Singapur, ¿no?, que es una de las ciudades muy importantes en cuanto a inteligencia. Vamos a ver algún ejemplo más adelante. Ya se digitalizan las ciudades como a través del uso de sistemas de información geográfica, ¿no?, los famosos SIG, con ayuda de satélite y demás, ¿no? En los 90 aparece el término Smart City. No ha sido un término, digamos, todavía no estaba muy difundido, ¿no? Estaba enfocado más en la eficiencia energética y la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? Todavía no consideraba el movimiento de datos o la recolección de información, que ahora es la base fundamental de una ciudad inteligente, ¿no? Y podemos hablar también del siglo XXI, ¿no?, como dijimos, la última revolución industrial, donde ya se va a hacer referencia al Internet de las cosas, el Big Data, ¿no?, la inteligencia artificial, una conectividad total y además la participación ciudadana, ¿no? Estamos actualmente en el siglo XXI, ya nosotros ya participamos de todo esto, ¿no?, de inteligencia artificial,
estamos conectados todo el día a través del internet, sin querer estamos difundiendo datos, ¿no? A través de nuestras aplicaciones, ¿no? Es decir, datos que tengan que ver, por ejemplo, con nuestras actividades diarias, ¿no? Nuestros gustos personales, ¿no? Por dónde nos trasladamos. Todo eso al final se va traduciendo en datos que van a ir a alimentar esta gran base de datos, ¿no? Este Big Data, ¿no? Que va a ayudar a que las ciudades tengan una mejor gestión, ¿no? Entonces estamos ya en un gran avance tecnológico. Bueno, en cuanto a las generaciones de Smart City, vamos a hablar de las primeras generaciones, es decir, la bibliografía generalmente se conoce, o la literatura generalmente se conoce 3 etapas del desarrollo de la ciudad inteligente, ¿no? Es decir, estas 3 generaciones: Ciudad Smart City 1.0, 2.0 y 3.0. Entonces, un Smart City 1.0 podemos decir que se refiere a la tecnología, ¿no? Que se enfoca netamente en la tecnología. Vamos a ver un poquito más a fondo en la siguiente diapositiva. Pero esto se refiere a una tecnología liderada por empresas, ¿no? En un enfoque en infraestructura tecnológica, porque al final de cuentas han sido las empresas privadas las que han traído la tecnología, ¿no? A las ciudades. Entonces, ellas son las que ponen la inversión, o comenzaron poniendo inversión en infraestructura, en la construcción digamos, de toda una red, ¿no? Entonces, al principio esta fue liderada por ciertas empresas, ¿no? Que querían difundir, ¿no? De algún modo sus servicios, ¿no? Y sin darse cuenta o sin querer, digamos, estaban ya en los inicios de una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, la primera ciudad tenía que ver con netamente la tecnología. Ya luego se habló de una segunda etapa, que es la Smart City, que está más relacionada al gobierno, ¿no? Es decir, está ya liderada por gobiernos que usan la tecnología para la gestión urbana, es decir, una mejora de servicios públicos. En esta etapa esto dependía solamente de los gobiernos, ¿no? Es el gobierno el que maneja la información, el que maneja la tecnología y el que decide sobre la gestión de estos servicios públicos, ¿no? Sobre el manejo de los servicios públicos. Y actualmente se está hablando de una Smart City 3.0, donde ya es la ciudadanía la protagonista, ¿no? Participa ya y es, como dice acá, una co-creación con ciudadanos, ¿no? Es decir, depende de los ciudadanos, ¿no? Toda la ciudad, ¿no? Es decir, Smart City, ¿no? Tiene un enfoque más participativo, ¿no? Todos, de alguna manera, alimentamos esa gran base de datos, ¿no? Y sobre esa gran base de datos va a tomar decisiones la ciudad inteligente, ¿no? Entonces, si desarrollamos un poco más cada generación, la primera tenía que ver, como les digo, con la tecnología. Entonces, la Smart City 1.0 conforma la ciudad de primera generación, ¿no? Que se va a caracterizar principalmente por la existencia de proveedores de desarrollos tecnológicos. Es decir, los primeros que trajeron, digamos, el internet, los que trajeron las computadoras, ¿no? Que vienen a fomentar a las autoridades locales para implementar los instrumentos proporcionados, ¿no? Es decir, digamos, solicitaban las licencias, ¿no? Para instalar algún equipo, ¿no? Alguna antena, ¿no? Para brindar el servicio respectivo, ¿no? Entonces, son ellos los que empiezan a promover ese servicio, ¿no? Estas ciudades son poco instrumentadas en infraestructura tecnológica, ¿no? Y sus autoridades no son muy convencidas de la relación a largo plazo entre la aplicación de tecnologías y aumento del nivel de la calidad de vida. Entonces, no había, digamos, el convencimiento o no había mucha fe en la tecnología, ¿no? Era más como algo comercial, ¿no? Eso lo veían así las empresas privadas, vender su servicio y no había o no se estaba pensando en lo que eso significaba a futuro, ¿no? Menos idea tenían las autoridades, ¿no?
Entonces, en este caso, la visión del desarrollo urbano se va a realizar gracias al sector privado de las firmas tecnológicas, sin colaboración con la comunidad local, la cual debería crear la inteligencia de la ciudad. Entonces, son ellos y específicamente depende de ellos esta tecnología. Entonces, esta generación de las ciudades se refiere al primer nivel de su madurez, ya que en esta etapa solo se tiene una visión de convertirse en ciudad inteligente. Entonces, solamente se trataba de proporcionar la tecnología. No había ninguna participación, ¿no?, con los demás ciudadanos, ¿no? Era solamente tener la infraestructura respectiva para brindar ese servicio y que los ciudadanos compren el servicio, ¿no? Nada más. Era simplemente de un lado, digamos, ¿no? El beneficio era de ambos, pero no había esa visión que posteriormente se tuvo, ¿no? En una ciudad, en una Smart City 2.0, ya donde ingresa el gobierno, y esta ciudad pasa a una segunda generación, cuando ya empiezan a involucrarse las autoridades locales, ¿no? Estas que definen sus atributos y detectan las debilidades, pronostican el futuro e identifican el papel de las tecnologías avanzadas e innovación en su funcionamiento. Entonces ya abren los ojos de alguna manera y miran hacia lo que es la tecnología, ¿no? Entonces ya quieren hacer al gobierno parte de esa tecnología, ¿no? Entonces en esta etapa los proveedores de tecnología conforman, en el mejor de los casos, apoyos para las actividades que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad. En esta generación de la ciudad normalmente ya implementó las iniciativas inteligentes, ¿no?, en gran parte relacionadas con el uso de la energía y transporte equilibrado. Entonces aquí ya se genera esa conciencia, sobre todo en las autoridades, de los beneficios que puede traer a una ciudad esta tecnología. Entonces ya se empieza a intervenir, ¿no?, en un uso mejor de los servicios básicos, ¿no?, de agua, de energía, ¿no? Se empieza a intervenir también en cuanto a la producción de residuos y se mejora además el transporte, ¿no? Pero aún faltaba un paso más, ¿no? Faltaba un paso más. Hasta acá solamente son dos partes que intervienen, ¿no? Es decir, dos agentes, digamos, ¿no?, los privados y las autoridades, ¿no? Pero ya en una Smart City 3.0 empieza a intervenir, o se hace intervenir a la ciudadanía, ¿no?, a nosotros como ciudadanos, como habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces se aprovecha en esta tercera generación, ¿no?, el potencial que proviene del capital social, es decir, de los habitantes, ¿no?, y se involucra a todos los ciudadanos en el proceso de construcción de la inteligencia urbana, ¿no? Es decir, esa recolección de datos que generaba cada uno de los ciudadanos, ¿no? El involucramiento de los ciudadanos e inversionistas en las iniciativas inteligentes es un factor indispensable para formar la madurez de la ciudad en el desarrollo inteligente. La integración social para la administración de la ciudad, el desarrollo social del involucramiento, formación de los ciudadanos responsables por la ciudad y participación en la planeación del desarrollo conforman los motores claves del éxito de la ciudad en esta etapa. Entonces, ya se reconoce que es muy importante, ¿no?, la participación, ¿no?, de todos los ciudadanos, ¿no? Al final de cuentas, somos nosotros los que construimos esa inteligencia a través del uso de aplicaciones, de la creación o generación de datos, ¿no? Es decir, nosotros sin querer pasamos información, ¿no?, que en algún momento va a ser procesada, ¿no?, para gestionar algún servicio, ¿no?, alguna actividad. Entonces ya se conocen que todo ese volumen de información no lo genera el gobierno ni los empresarios privados o los inversionistas, ¿no? En este caso lo generan toda la ciudadanía, ¿no? Y a partir de esa información es que se va a gestionar de mejor manera una ciudad, ¿no? Y se va a hacer más sostenible, ¿no? Se va a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces actualmente estamos en esta generación.
algunos textos ya indican que incluso estaríamos en una cuarta generación. Vamos a ver más adelante en otra clase de qué trata esa cuarta generación, el Smart City 4.0, pero es importante que entendamos hasta aquí, ¿no? Cómo va evolucionando esto, ¿no? No solamente a través de la tecnología, ¿no? Sino cómo se hace cada vez participar a más personas, a más agentes involucrados, ¿no? Ya no era solamente una inversión privada, ni tampoco el gobierno, sino que ya todos y cada uno de nosotros empezamos a ser partícipes de la ciudad, ¿no? Y nosotros construimos de alguna manera la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Entonces eso como las generaciones, ¿no? de ciudad inteligente. Aquí podemos tener alguna comparación, una tabla de comparación de cómo va desarrollándose en cada una de estas generaciones, ¿no? La conectividad en la primera ciudad inteligente es hasta la aparición de la PC, de las computadoras personales, ¿no? Justamente, ¿no? Cuando la primera vez empiezan a invertirse, ¿no? O se empieza a vender, digamos, ¿no? Estos equipos, ¿no? Empieza a inyectarse esta tecnología. En una ciudad inteligente 2.0 ya hay internet por cable, ya todos tienen más acceso al internet, mientras que en una ciudad inteligente 3.0 el internet es inalámbrico. Tenemos las IoT, que es el internet de las cosas, que vamos a ver posteriormente qué significa eso en cuanto a la conectividad, ¿no? En cuanto al ser humano, en una ciudad inteligente 1.0 se trabaja con los 5 sentidos, en una ciudad inteligente 2.0 es a través de un neuronal, y en una ciudad inteligente ya más avanzada 3.0 es el cerebro, ¿no? En una ciudad, los sensores, en una ciudad inteligente 1.0 solamente bastaba con sensores. En una ciudad inteligente 2.0 ya se empieza a aumentar la comunicación a estos sensores. Y en una ciudad inteligente 3.0 se hace partícipe a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Quién va a interpretar, va a determinar o va a predecir, ¿no? A través de la información que tiene, ¿no? algún cambio, digamos, algún tipo de suceso que pueda mejorarlo, ¿no? Es decir, va a tratar de gestionar de mejor manera los recursos, ¿no? Entonces ya se hace involucrar a la inteligencia artificial, ¿no? Ejemplos tenemos en Barcelona, que es una ciudad digital, que vamos a ver más adelante un poco de Barcelona. En una ciudad inteligente 2.0 en la ciudad de Corea, y una ciudad inteligente 3.0 ya tenemos ejemplos mucho más avanzados. Singapur, por ejemplo, es una ciudad que está a la vanguardia en esto de inteligencia, ¿no? Y además, y otra ciudad inteligente de Hangzhou en China, si no me equivoco. El tamaño de la ciudad en una ciudad inteligente es muy limitado. En una ciudad inteligente 2.0 ya hay mayor expansión, y en una ciudad inteligente es gigante, es una ciudad inmensa, ¿no? Abarca mucho más cosas, mucho más trabajo de datos, ¿no? Participan más agentes, ¿no? Entonces cada vez vemos cómo va creciendo la complejidad, ¿no? De generación en generación. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de ciudades inteligentes que están actualmente a la vanguardia en todo el mundo. Son varias, vamos a ver unas cuantas. Vamos a hacer un pequeño mapa. Aquí tenemos las principales ciudades, ¿no? Que ya trabajan con inteligencia. Hay algunas cuantas en Europa, en América, tenemos en Sudamérica también, y principalmente en Asia también, ¿no? Entonces cada una tiene características específicas, ¿no? Y lo importante es que ya se está creando o se está gestionando, ¿no? O trabajando con inteligencia, ¿no? Podemos mencionar a Toronto, por ejemplo, ¿no? En Canadá, que aquí se encuentra Google, ¿no? La casa principal de Google, y se entiende que construye la primera ciudad inteligente del mundo, ¿no? Es un proyecto denominado Citywalk Labs, que promueve una ciudad autosostenible. Entonces su arquitectura tendrá conectividad de largo alcance y alta velocidad.
así como varios sensores para la medición y análisis de datos que permitan reducir la contaminación ambiental. Entonces aquí vamos a hablar mucho de sensores. Estos sensores nos permiten tomar información, recolectar información, ¿no?, en cualquier parte de la ciudad, ¿no?, o a través de algún equipo, ¿no?, que nosotros estamos manejando. Entonces, en este caso en Toronto ya se trabaja con sensores, y lo que hacen, una de las tareas que hace es reducir la contaminación ambiental, que es un problema muy grande de crisis en las ciudades, ¿no?, y que hasta el 2050 esto va a ir acrecentando si no se hace algo, ¿no? Y además con el tema del calentamiento global y la contaminación ambiental, ¿no? Otra ciudad que podemos mencionar está Viena, ¿no?, es decir, la capital de Austria, y es nombrada actualmente como la ciudad con mejor calidad de vida, ¿no? Es una ciudad inteligente, ¿no? Es la ciudad más poblada de su país, ¿no? Vive cerca de un cuarto de la población total. La idea de convertirse en la ciudad inteligente surgió en 2011, con universidades y empresas privadas, ¿no? También en el año 2012 se creó un espacio con empresas dedicadas a la investigación o al desarrollo de proyectos con alto nivel de sostenibilidad. Entonces aquí también la sostenibilidad es muy importante, ¿no?, para una ciudad inteligente, ¿no? Entonces, todas estas ciudades van a tener un factor común, ¿no?, que es la sostenibilidad, la calidad de vida, ¿no?, como vamos a ir viendo en los otros ejemplos. Tokio, también como ciudad inteligente, la zona de la ciudad de Tokio, la zona inteligente, se llama Fujisawa y fue inaugurado en noviembre de 2014. Ha sido construida sobre 19 hectáreas de terreno. Esta se encuentra a 50 kilómetros de Tokio, ¿no? Es uno de los pocos puntos del planeta en el que se puede apreciar el futuro de las ciudades inteligentes y de la vida cotidiana que marcará el día a día de las próximas generaciones. Entonces, esta ciudad, que ha sido diseñada precisamente así, tiene la finalidad de buscar soluciones que permitan que los lugares urbanos puedan ser también núcleos de la ecología y de la salud del planeta y de sus habitantes, ¿no? Fujisawa está diseñada en torno a 3 pilares fundamentales: energía, información y estilo de vida, ¿no? Entonces, ya son ciudades pensadas, ¿no?, para ser sostenibles, para manejar de mejor manera o con más eficiencia la energía, que va a ser muy importante también de aquí a algunos años, ¿no? Y va a ser, sobre todo, una tarea grande de las ciudades inteligentes, el gestionar la energía de manera eficiente, y eso va a repercutir en una mejor calidad de vida, ¿no?, o estilo de vida, ¿no? Entonces, ya existen actualmente en el mundo muchos ejemplos de ciudades inteligentes, ya se está implementando. Vamos a ver otra, Barcelona, ¿no? Esta es una de las primeras donde se empezó a trabajar de este modo. Barcelona pretende utilizar las nuevas tecnologías e infraestructuras para fomentar el crecimiento económico y garantizar una mayor calidad de vida a sus ciudadanos. Varios agentes locales y regionales, así como las empresas y universidades, participaron en la definición y aplicación de esta estrategia. En Barcelona buscan mejorar su infraestructura tecnológica de forma similar, con los siguientes aspectos: alumbrado público, eliminación de residuos, sistema Bicing, que tiene que ver con las bicicletas, sistema de tránsito de autobuses, sensores de ruido, sistemas de irrigación, entre muchos otros sistemas, ¿no? Entonces, está también a la vanguardia en cuanto a inteligencia, ¿no?, a ciudad inteligente Barcelona, ¿no? Y esto es hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, como aquí dice, también son las empresas y las universidades, así como en Toronto, quienes han impulsado de alguna manera esto, ¿no?, que Barcelona ingrese ya en esta etapa tecnológica, ¿no?, de las ciudades. Otro ejemplo muy conocido es Nueva York, y esta se posiciona como una de las principales ciudades inteligentes del mundo, debido a su integración masiva de tecnologías de Internet de las cosas, ¿no? Eso vamos a ver posteriormente qué es el Internet de las cosas. Una conectividad pública universal,
y gestión automatizada de recursos urbanos. Entonces, coordinada por la Oficina de Tecnología e Innovación de Nueva York. La metrópoli mitiga los desafíos de su alta densidad poblacional mediante sistemas de datos abiertos y monitoreo en tiempos real. Esa es justamente una de las piedras fundamentales, digámoslo así, de las ciudades inteligentes, ¿no? Tener un sistema de datos, ¿no? De recolección de datos y que puedan procesarse, ¿no? Inmediatamente. Eso es lo que va a ayudar que se mejore la eficiencia, ¿no? En muchos de los servicios que se brindan, ¿no? Entonces, Nueva York también está a la vanguardia. Obviamente, hasta el momento vemos son ciudades que tienen un importante nivel económico, pero no necesariamente las ciudades más lujosas o más caras pueden ser inteligentes, ¿no? Hay otras ciudades que también son o han ingresado ya en esta carrera de las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces Nueva York también, así como otras ciudades de Estados Unidos, ya aplican, ¿no? estas tecnologías, ¿no? Berlín también es otro ejemplo. La idea es utilizar las TIC, las tecnologías de información y comunicación, para desarrollar soluciones concretas, para hacer que la ciudad sea más eficiente, más saludable, más sostenible, más habitable, más limpia. Además de beneficiar a los ciudadanos, la protección del clima, la conservación de los recursos, la sostenibilidad son bastante importantes. Es necesario crear un marco organizativo y una red de procesos de toma de decisiones en las ciudades para establecer tecnologías inteligentes. En abril de 2015, el Senado de Berlín decidió crear la Smart City Berlin Strategy. Los objetivos de la estrategia de ciudad inteligente es aumentar la eficiencia de los recursos y la neutralidad climática de Berlín para 2050 y crear un mercado piloto para aplicaciones innovadoras. Entonces, tienen en común mucho de estas ciudades inteligentes. Habíamos mencionado al principio, ¿no? Algunos conceptos muy importantes, como la inteligencia, la eficiencia, la sostenibilidad, la calidad de vida. Todo eso siempre va a aparecer en los objetivos, ¿no? De las ciudades inteligentes, ¿no? En este caso, Berlín es otra también, no se queda atrás, donde ya maneja estas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y como dice aquí, para desarrollar soluciones concretas, ¿no? Para que la ciudad sea más eficiente, ¿no? Y en este caso ellos ya tienen la visión de un 2050, ¿no? Donde, como dice la ONU, para el 2050 van a haber muchos problemas, entonces ya hay que pensar en las soluciones, ¿no? Y Berlín está también a la cabeza, ¿no? Otra ciudad más de ejemplo, Buenos Aires, ¿no? Como les decía, no necesariamente las ciudades del primer mundo ya están con esto de la Smart City, ¿no? Con esta, en esta, como dije, en esta generación, ¿no? Buenos Aires podría describirse como inteligente, sustentable y transparente. Además, incorporó aplicaciones e instrumentos que agilizan y simplifican la vida cotidiana, como por ejemplo el chat de la ciudad, que asiste a los ciudadanos en trámites, pedidos e infracciones de tránsito. ¿No? En esta línea, la historia clínica digital también encarna un salto cualitativo esencial, porque un diagnóstico más preciso se traduce en mejor salud, ¿no? Por último, la tecnología es también una herramienta al servicio de la seguridad de los porteños, ¿no? Desde la instalación de un sistema de cámaras de vigilancia hasta el anillo de seguridad en los 73 ingresos y salidas que permiten monitorear el gran volumen de vehículos que transitan a diario. Entonces, son varios elementos, ¿no? Que se consideran en una ciudad inteligente. Podemos decir que es digamos, la obtención de datos, ¿no? Ese gran volumen de datos que van a permitir gestionar de mejor manera todas las tareas, ¿no? En este caso, como dice aquí, permiten monitorear gran volumen de vehículos, ¿no? Entonces, en tiempo real, seguramente van a dar alguna solución, ¿no? Con el tema del tráfico, ¿no? O vías alternas. Entonces, es muy importante. Además que aquí se menciona la gestión pública, ¿no? Es decir, ya a través de una aplicación, ¿no? Pueden hacer trámites, ¿no? Eso ya es más cotidiano en la mayoría de las ciudades, ¿no? Otro ejemplo ya entre los últimos, París, ¿no? Es en un proyecto de investigación y desarrollo sobre la integración de edificios de gran altura con mayor potencia energética.
¿no? Ya se está trabajando en eso también, en edificios sostenibles, ¿no? Que gestionan la energía, ¿no? De mejor manera. Hay algunas normas en Europa que ya tratan de eso, ¿no? De una gestión eficiente de la energía en la construcción de edificios, ¿no? En el aspecto climático de París, tiene el objetivo de reducir en un 75% todas las emisiones de gases del efecto invernadero. Esto con el fin de luchar contra el fenómeno del aumento de la temperatura en todas las ciudades, ¿no? Al mismo tiempo que se aumenta la densidad de la ciudad a largo plazo, ¿no? Así la ciudad quiere crear nuevos modos de vida ecorresponsables para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad en el respeto al medio ambiente. Entonces, nuevamente, ¿no? Encontramos similitudes con otras ciudades, ¿no? Que ya están gestionando, ¿no? Con la inteligencia, ¿no? Singapur, esta es una de las más conocidas. Y bueno, desde que Singapur ganó la independencia en el año 56, su economía se fortaleció más y más, de tal manera que llega a conseguir el distintivo de ciudad inteligente en el 2018, ¿no? Por su transformación urbana que ha experimentado gracias a la aplicación de soluciones tecnológicas, ¿no? Entonces se ha convertido en un referente mundial en cuanto a la transformación humana y de cómo establecer soluciones urbanas inteligentes que no solo mejoran el funcionamiento de la ciudad, sino que también mejoran los servicios prestados a sus ciudadanos y a través de esto su calidad de vida, ¿no? Entonces también, ¿no? Se ha desarrollado de tal modo que ya su calidad de vida, bueno, se ve incrementada, ¿no? Se ve mejorada, ¿no? Y es una de las primeras ciudades declaradas como ciudad inteligente. Entonces Singapur es muy interesante, ¿no? La historia de Singapur. Por último, tenemos a Copenhague, en Dinamarca, ¿no? Hay una serie de razones que han sido claves para que la capital danesa se convierta en el laboratorio de referencia para el desarrollo de nuevas tecnologías inteligentes. Algunas de estas razones son la fuerte colaboración entre el sector público y el privado, ¿no? El alto nivel de digitalización de las diferentes administraciones y el hecho de que la población danesa use smartphones de manera generalizada, para todos los que utilizan el smartphone, ¿no? Algunos ejemplos para poner soluciones tecnológicas para ciudades inteligentes son parkings inteligentes que permitan reservar plazas de antemano para poder asegurarse un sitio, ¿no? Entonces vemos a qué nivel ya llega esto de la información, ¿no? De la gestión de los datos, ¿no? Debido a todo este movimiento ha surgido el Copenhagen Solutions Lab, ¿no? Esta organización se encarga de acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos emprendedores. Entonces, ya se está aplicando, ¿no? En muchas ciudades, ¿no? No se ha necesitado crear nueva infraestructura, ¿no? Sino que simplemente mejorar la que se tiene, ¿no? E invertir en comunicación, ¿no? En tecnologías de comunicación, ¿no? En sensores, por ejemplo, ¿no? En cámaras de video, ¿no? En una mejor red de internet, ¿no? Entonces, o centros de monitoreo, que puede ser, digamos, la mayor inversión, quizás, ¿no? En cuanto a estructura, ¿no? Pero lo demás ya la tienen, ¿no? Y Hong Kong, ¿no? Hong Kong, que es conocida como la ciudad de los megaproyectos, ¿no? Después de siglos de una tranquila existencia como un pueblo de pescadores chino, Hong Kong cobró interés a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿no? Porque era anteriormente un refugio para los piratas, ¿no? Entonces era muy conocido Hong Kong por eso, ¿no? Hoy en día Hong Kong sigue siendo un lugar de movimiento de mercancías, personas y dinero. Entonces, de hecho, gran parte del capital y los bienes que pasan entre Asia y Occidente fluyen a través de este centro financiero internacional, ¿no? Es muy conocido Hong Kong en eso, ¿no? En el tema financiero, ¿no? Y tiene muchos megaproyectos, ¿no? Entonces también, ¿no? Es un gran referente en cuanto a la aplicación de las ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, no son todas totalmente o al 100% inteligentes, pero ya están aplicando, ¿no? esa tecnología, ya están aplicando a partir de una gran base de datos y la conectividad que existe entre sus dispositivos electrónicos o digitales, obtienen información que van a ir gestionando, ¿no? Para
obtener mejores resultados, ¿no? En resumen, lo que se hace, entre varios otros más, es, por ejemplo, se busca un transporte inteligente, es decir, optimización de rutas, transporte público integrado, fomento de la micromovilidad, ¿no? Como veíamos en Barcelona, por ejemplo, se fomenta el desplazarse en bicicletas, o hay ciclovías específicamente para eso, ¿no? Para reducir un poco la contaminación, ¿no? Y la congestión vehicular, ¿no? Entonces, se está trabajando ya en eso. En cuanto a la energía eficiente, pues se implementa las energías renovables, redes eléctricas inteligentes y gestión del consumo en edificios. En Europa ya hay normas, ya hay reglas para que tienen que cumplir los edificios en cuanto a la eficiencia energética, ¿no? Tendrá que ver con, por ejemplo, el aire acondicionado, sistemas de aire acondicionado, de calefacción, que ahorren energía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también se está haciendo un trabajo en eso, ¿no? Y en cuanto al gobierno digital, servicios públicos en línea, como veíamos en Buenos Aires, datos abiertos, es decir, que son acceso de todo público, como en Nueva York también nos hablaba de eso, participación ciudadana y transparencia en la gestión, ¿no? Eso es fundamental, perdón, es fundamental para una Smart City. En cuanto a Latinoamérica, podemos tener algunos ejemplos. En Medellín ya se está haciendo un transporte integrado, ¿no? Se ha hecho la mejora de su transporte, ya se está implementando, ¿no? A través o ya se está empezando la implementación de una Smart City, ¿no? Y se ha comenzado con la solución de su transporte, ¿no? En Santiago, igual la gestión de movilidad y la digitalización de servicios, todo ya se hace a través de aplicaciones. En México también, y en Río de Janeiro, ¿no? El centro de operaciones en tiempo. O sea, poco a poco todas las ciudades están empezando, ¿no? a entrar en el campo de la tecnología, a convertir sus ciudades en ciudades inteligentes. Si bien la inversión no va a ser la misma que en Europa, pero poco a poco también se puede empezar, ¿no? Como dice aquí, la región avanza, aunque con menor inversión que hacia Europa, ¿no? Por lo menos poco a poco, empezando por un sector, digamos, el tema de servicios públicos, ¿no? O la movilidad, ¿no? O aplicaciones para gestión. Ya con eso ya se empieza un poco a gestionar, ¿no? Los servicios. Entonces, algunas dificultades tendrán que ver con la inversión principalmente, ¿no? Como hemos visto en otras ciudades, es el sector privado el que asume estas grandes inversiones, ¿no? Algo que le falta a nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Creo que no tenemos nada más, perdón. Ese es eso en cuanto a los ejemplos más importantes de ciudades inteligentes. Sí, poco a poco ya las ciudades se están integrando al tema están ya considerando el tema de las ciudades inteligentes. Vamos a ver en otra clase ejemplos, sobre todo en La Paz y Santa Cruz. En La Paz hay bastante también, entonces ya se está a través de aplicaciones, por ejemplo, o de monitoreo, ¿no? de ambiental, ya se está empezando a gestionar mejor esta parte de por lo menos de los recursos, ¿no? O algunas otras, o algún transporte, digamos, podemos ver, vamos a ver más adelante, ¿no? En La Paz, ¿no? Algunos ejemplos. Y en cuanto a los servicios o de gestión pública también, ¿no? A través de aplicaciones, quizás sea simplemente algo muy básico lo que se está haciendo, pero ya se está ingresando en este campo de la ciudad inteligente, ¿no? Es poco a poco, como dice aquí, ¿no? Además se requiere de una gran inversión, de tener una infraestructura adecuada, ¿no? Y de que hay una participación de todos, ¿no? Los actores fundamentales. Vamos a ver posteriormente cuáles son aquellos que deberían participar, pero estamos hablando de, por ejemplo, el gobierno, de los ciudadanos, de las empresas privadas, ¿no? De la infraestructura que existe. Todo eso tiene que trabajar de manera conjunta
para poder tener una ciudad inteligente. Entonces, poco a poco sí estamos ingresando, ¿no?, en esta nueva etapa de las ciudades inteligentes, ¿no? Aunque muy lentamente, pero la intención es poco a poco evitar las crisis que se van a presentar a futuro, ¿no? Que no hay un buen panorama, ¿no? Incluso en ciudades muy ricas no hay muchas veces, hay muchas crisis en todo caso, ¿no? Entonces sí, vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. La idea es que la tecnología debería llegar a todos los alrededores, ¿no? Al 100% de la ciudadanía, ¿no? Es decir, que todos deberíamos contar con Internet, porque necesitamos alimentar esa base de datos, ¿no?, con información. Y además porque las personas tienen que utilizar esa información, ¿no? Entonces, si hay una gran parte de la población que no cuenta con la tecnología o el acceso al Internet, que es lo básico, entonces difícilmente se va a poder hacer una buena gestión, ¿no? Entonces, eso es parte también del problema de nuestras ciudades, ¿no? El que se llegue a todos los sectores, ¿no?, incluso los más alejados o los más pobres, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos muy limitados en ese aspecto, ¿no? Ya en sí el Internet que tenemos es muy bajo comparado con otros países, es de muy baja velocidad, ¿no? Entonces, obviamente son barreras que se nos presentan, ¿no? Como país, pero que de alguna manera en lo que podemos ir avanzando se debería hacerlo, ¿no? Sí, obviamente que sí crea diferencias, ¿no? Y bueno, lo ideal sería que hay una cobertura total en cuanto a los servicios básicos, ¿no? Claro, o sea, hace muchos años que hay ciudades que antes de que aparezcan las ciudades inteligentes ya han gestionado de buena manera sus servicios, ¿no? Han logrado una calidad de vida aceptable, ¿no? Han trabajado bastante en el transporte, en la eliminación de residuos. Es decir, como dice usted, no necesariamente, no es obligatorio que tengan internet todas las ciudades, ¿no? Para ser una ciudad, no necesariamente inteligente, sino una ciudad bien gestionada, ¿no? Que haya dotado de servicios básicos a toda la ciudad, ¿no? Que llegue de un rincón a otro rincón con sus servicios, ¿no? Entonces, antes de la aparición de las ciudades inteligentes, ya muchas ciudades gestionaban de ese modo, ¿no? Ya había muchos ejemplos de ciudades adelantadas, ¿no? El tema de las ciudades inteligentes viene de la mano con ya la aparición de la inteligencia artificial, digamos, las últimas tecnologías de Internet, ¿no? Y el gran volumen de datos que se originan mediante el uso de aplicaciones que hacemos todos los días, ¿no? El manejo nada más del Google Earth, perdón, del Google Maps, ¿no? O del Uber, ¿no? Ya crea un volumen muy importante de datos, ¿no?, que se pueden gestionar. Entonces, la idea de las ciudades inteligentes es que se agilice de otra manera, ¿no?, de una manera más rápida, digamos, se solucionen los problemas que se van presentando día a día, ¿no? Porque de otro modo tardaría más en dar solución, ¿no? Entonces, la ciudad inteligente trabaja con volúmenes de datos que se generan, que cada ciudadano puede ir generando, ¿no? Y tienes respuestas más instantáneas, digamos, más rápidas en tiempo real, ¿no? Obviamente cualquier ciudad pequeña puede lograr una gran calidad de vida, ¿no? Ya se lo ha hecho anteriormente, ¿no? Pero no podemos desconocer que actualmente ya es parte de nosotros, ¿no? El Internet o la inteligencia artificial, y actualmente acelera bastante ciertos procesos, ¿no? Que en otro modo tomarían bastante tiempo, ¿no? Entonces, ya, como dice usted, ya más antes se ha podido gestionar una ciudad sin esta inteligencia, ¿no? Se puede hacerlo, ¿no? Obviamente es distinto el trato, ¿no? Es distinta el tiempo, ¿no?, o el plazo que se requiere, ¿no? Pero quizás en ciudades más pequeñas no tienen esa posibilidad de invertir, ¿no?, en toda esta tecnología, pero sí se puede lograr una calidad de vida aceptable, una buena gestión de residuos o de servicios, ¿no? Entonces, como dice, se puede, pero la tendencia a futuro va a ser que no vamos a poder librarnos de lo que trae la tecnología, ¿no? Como hemos visto en cada revolución industrial,
la tecnología ha afectado, ¿no?, al desarrollo de las ciudades, ¿no? Y eso está pasando con estas ciudades inteligentes.